El otrora poderoso imperio alemán subsiste ahora solo en el recuerdo. El una vez poderoso emperador alemán Guillermo II sobrevive ahora en el exilio. Con la derrota surge un nuevo gobierno, un nuevo sistema, una nueva forma, la República de Weimar. Pero esa nueva forma, la democracia, nace en medio de un clima de desilusión y frustración, acompañados por el fracaso, la pobreza, la desesperanza. Víctimas de guerra y reparaciones, culpas e inflación. Pronto, demasiado pronto, desde las profundidades de donde brotan la inquietud y el resentimiento, se escuchan los sonidos discordantes del futuro. Si el pueblo ha de ser libre, debe tener orgullo y fuerza de voluntad, obstinación, odio, odio y una vez más, odio. Sin tradición democrática alguna, los alemanes atacaron la incipiente república. Los radicales de la derecha, los radicales de la izquierda, todos incitaron a los descontentos, explotaron el caos. En Sajonia, en el Ruhr, revueltas comunistas, huelgas, violencia, ataques de la izquierda y ataques de la derecha. Para los desarraigados, tanto de la derecha como de la izquierda, la democracia parece un fraude. La república se derrumba. Entre los amargados y los sorprendidos, los políticamente inmaduros y los políticamente débiles, comienza a expandirse una nueva enfermedad desde las zanjas de Múnich, donde hombres vestidos de marrón, los milicianos nazis, los Sturmtruppen, proclaman un programa político violento que promete reparar los agravios de Alemania y exterminar a sus enemigos de dentro y de fuera. Muchos se detienen a escuchar. Algunos empiezan a creer y a tener esperanza, y otros se unen al nuevo movimiento que se hace llamar Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, abreviadamente Nazi. Su eslogan, Deutschland erwache, Alemania despierta. Adolf Hitler, un oscuro pero brillante instigador de masas de origen austríaco, es el líder de los nazis alemanes y dice: el principio de la democracia es el principio de la destrucción. Solo la fuerza domina. La lucha está por sobre todas las cosas. La virtud radica en la sangre. El liderazgo es esencial y decisivo. El grito de Hitler es un grito de violencia. Violencia contra la República y el Tratado de Versalles, que traba al militarismo alemán. Violencia contra los judíos y la destrucción de todo aquel que cuestione la superioridad de raza de los alemanes. Hitler dice: incitaremos al pueblo, lo llevaremos al frenesí. Y lo logra. Empezó con 7 hombres en la trastienda de una cervecería de Baviera. 4 años de tiempo y 4 años de continua desesperanza le proporcionaron seguidores que lo aclamaban como Der Führer, el líder, y veían en él la esperanza de Alemania. Su oratoria tiene extraños poderes para despertar y encender a su audiencia. Nuestra misión es provocar el desasosiego. Nos aseguraremos de que haya desorden, de que no haya tranquilidad en el mundo, dice. Embriagado por el clamor del público y sobreestimando su poderío político, Adolf Hitler encabeza su primera revolución en noviembre de 1923. Una marcha armada por las calles de Múnich para derrocar al gobierno bávaro y tomar el poder. Pero el Estado aún es más fuerte que el partido nazi.
El Führer es el primero en huir, mientras 16 de sus milicianos yacen muertos o moribundos en la calle. Pero no logra escapar y es sentenciado a prisión por traición. A los 35 años, su carrera parece terminada antes de que comience. Así parecía en 1923. Pero Adolf Hitler jamás duda, jamás, de su destino. En prisión escribe un libro, Mein Kampf, Mi lucha, en el que audazmente proclama su programa de conquista y opresión. El mundo no le presta atención, pero la semilla ya está sembrada y encuentra terreno propicio. De entre la muchedumbre surgen nuevas personalidades. Joseph Goebbels, escritor fracasado. Hermann Göring, ex-as de la Fuerza Aérea del Kaiser. Pero el líder incuestionable sigue siendo Adolf Hitler. Liberado de prisión por influencias políticas, regresa a encabezar sus fogueadas tropas, cuyo credo es: Europa y el resto del mundo pueden arder en llamas. ¿Qué nos importa eso? Alemania debe vivir y ser libre. Y a la juventud alemana, Hitler dice: ustedes son hoy la defensa de un movimiento llamado a revolucionar algún día a Alemania desde sus bases. Este hombre se convierte en el símbolo mítico de la esperanza para miles de miopes de todas las edades y de todas las clases sociales. Pero Adolf Hitler pretende ser algo más que un simple símbolo de miles. Pretende ser el amo absoluto de los 62 millones de alemanes. En esos millones vuelca el poder de su oscura y demoníaca personalidad, la fuerza de su apasionada oratoria. Su método consiste en repetir 1000 veces unos pocos puntos sencillos. Algunas ideas poco originales. Alemania, dice, nunca fue vencida. Fue apuñalada por la espalda por los judíos y los traidores. La raza pura aria germánica está destinada a dominar el mundo. Solo un hombre fuerte, un dictador, puede salvar a Alemania de la revolución comunista y de la debilidad democrática. Recurre al patriotismo y al orgullo nacional, al odio y al resentimiento. Siempre y en todo lugar, el llamado de este maestro del oportunismo es emotivo, irracional. Dice: la razón puede engañar traicioneramente a un hombre, pero la emoción es segura y nunca lo abandona. Y también dice: fanatizo a las masas para convertirlas en una herramienta de mi política. Pero su única y verdadera política, su único y verdadero programa, es el poder sin límite. Somos un pueblo que desde su infancia aprende a ser disciplinado, dice Adolf Hitler. Se burla de aquellos que hablan de amor a la paz y admite que tal vez los alemanes los escuchen por un tiempo hasta que llegue una simple banda militar. Entonces, el hombre despierta de su sueño y repentinamente comienza a sentirse miembro de la nación que está en marcha y se une a ella. Todo lo que nuestro pueblo necesita es este único ejemplo. 1, 2, 3. Estamos en marcha. Ahora el escritor fracasado Joseph Goebbels encuentra salida para sus palabras, tanto escritas como habladas. Como jefe principal de la propaganda nazi, sigue la fórmula de su Führer. El pueblo, en su primitiva sencillez, se convence mucho más fácilmente de una mentira grande que de una pequeña. Joseph Goebbels inunda a Alemania con un torrente de grandes mentiras y llegará el día en que dirá: verdaderamente, la propaganda hizo al Tercer Reich.
Hitler dice: derrocaremos al actual régimen parlamentario en forma legal, con medios legales. Y también dice: no necesitamos un golpe, una revolución. La democracia debe ser destruida con sus propias armas. Y así los nazis recogen votos de comunistas, socialdemócratas, nacionalistas y centristas. Con el advenimiento de la Gran Depresión, el desempleo aumenta un 100% en Alemania. Y también el voto nazi. La República Alemana está al borde de la parálisis por el desencuentro de 24 partidos políticos. El único factor estabilizador es el presidente del Reich, el venerado mariscal de campo von Hindenburg, héroe de la Gran Guerra y símbolo de la solidez prusiana. En 1932, a los 84 años, resulta reelecto, venciendo así a Adolf Hitler. Pero el poder político de Hitler es más grande que nunca por la elección de 230 delegados nazis al Reichstag, el parlamento alemán. Hitler tiene ahora más miembros en el Reichstag que cualquier otro partido. Sieg Heil. Sieg Heil. Hindenburg tiene dos alternativas: el estancamiento político o aceptar a Adolf Hitler como canciller. January 30 de enero de 1933. El presidente Hindenburg nombra a Hitler canciller de Alemania. La ceremonia es formal y solemne. ¿Quién recuerda lo que escribió el poeta alemán Heine 100 años antes? Cuando el talismán que sostiene la cruz cristiana se quebrante en Alemania, dijo: entonces resurgirá la furia de los antiguos guerreros, aquella furia a la que se referían los poetas nórdicos. Los viejos y poderosos dioses emergerán de olvidadas ruinas y quitarán de sus ojos el polvo de 1000 años. Y Thor, con su martillo gigante, aplastará las catedrales góticas. Y cuando llegue ese golpe, será como algo nunca visto antes en toda la historia. Ahora Alemania marcha junto a la cruz gamada, la esvástica. Aquel por quien se encienden las antorchas dice: sí, somos bárbaros. Ahora comienza la verdadera conflagración en Alemania. El Reichstag desaparece entre las llamas. Sabotaje comunista. Estalló la revolución comunista, gritan los nazis, que secretamente habían iniciado el fuego como un pretexto para abolir las libertades individuales y arrestar a los oponentes políticos. Y en medio de las cenizas se apaga la democracia y comienza la época del terror. Así es, y comenzó la época del terror. Uno comprende perfectamente que lo que siguió a continuación, lo que comenzaba ahí, lo que se venía gestando, luego florece, no sé si es la palabra más adecuada, es algo como para avergonzar a cualquiera, como para que se quiera olvidar. Por eso no es extraño que el alemán que vivió, que oyó, o que en cierto modo ha participado de ese momento terrible de la historia de su país, quiera mejor olvidarlo, o por lo menos ocultarlo, o no hablar del tema. Yo no sé si esta es una buena política. Por supuesto, no me considero ni mucho menos el indicado para indicarle a los alemanes lo que deben hacer. Pero esta es una reflexión personal, a propósito incluso de un viaje mío por Alemania. En un anticuario, y en varios en realidad, observé que se vendían medallas conmemorativas de la época de la guerra, de todo tipo, de servicio civil, de servicio en combate, etcétera, etcétera. Y en todas, cuidadosamente, se había tapado con un papel adhesivo la esvástica. Es decir, se veía perfectamente la condecoración, con todos sus elementos, menos la esvástica, pequeña o grande, tapada con un papel adecuadamente colocado.
¿Por qué? Pregunté por qué. Me dijeron, bueno, es que por ley este símbolo no puede ser exhibido, no puede ser mostrado. Entonces, es así como se oculta. ¿Es así como se oculta? ¿No es hasta cierto modo, hasta cierto punto peligroso pretender ocultar así con un papel, ¿no?, el pasado? Hay otros que lo ocultan en sus memorias. A veces es curioso ver cómo empresas alemanas, al hacer el balance, al hacer su historia, cuentan todos los años que preceden a la Segunda Guerra Mundial y cuentan naturalmente los que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial. Pero aquellos años de la guerra son casi mencionados al pasar, ¿no?, como un percance circunstancial que mejor olvidar. Insisto, ¿será esta la buena política? ¿O convendrá recordar, no solo en Alemania, sino en todo el mundo, lo que fue eso, para que no vuelva a ocurrir? Para que tengamos un gran temor por los tiranos, y por los tiranos carismáticos, demagógicos, los que prometen, los padres, los salvadores, los que piensan por nosotros. ¿No convendrá bucear en el pasado, verlo una y otra vez? Yo creo que es buena política. Creo que vale la pena hacerlo. Y creo que a nosotros, aunque suponemos estamos lejos de lo alemán, o lejos de aquella Segunda Guerra Mundial, lejos de aquel Hitler, creo que nosotros también debemos verlo, y analizarlo, y guardar la experiencia. En algún momento nos puede servir, estar alertas. Enseguida continuamos, aquí en este programa, con la historia del ascenso, el apogeo y la caída del Tercer Reich, con la Cruz Gamada. Enseguida. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.